Bueno, acabamos de escuchar el concierto de Danor Quinteros y aquí tenemos presentes a tanto a Danor, el pianista que se ha presentado recién, y Javier Kovacevic, que nos acompaña también para comentar sobre este concierto. Felicidades, Danor, por este concierto tan lindo que acabas de interpretar. Muchas gracias. Danor, un poco tenemos la tradición de, como estos conciertos originalmente lo íbamos a hacer presencialmente, y esto implicaba también tener un programa de conciertos para que la gente supiera, digamos, de lo que siempre aparece en un programa de mano. Decidimos hacer esta pequeña entrevista para conocerte y para que el público te conozca, y además comentar un poco una especie de notas al programa, de manera que podamos todos disfrutar aún más este lindo concierto. Danor, un poco cuéntanos a nosotros y al público que te está viendo, que está conectado a la transmisión, de tu trayectoria. ¿Dónde te iniciaste? Tú eres uno de los pianistas chilenos más importantes de la generación actual, y un poquito que nos cuentes tu historia y tus estudios. Sabemos que has ganado premios bastante recientemente, también importantes internacionalmente, así que para que nos cuentes un poquito de ti. Gracias. Bueno, yo inicié mis estudios cuando tenía como 10 años y estuve en distintas escuelas. Estuve un tiempo en la Universidad de Chile, estuve también un año en la Escuela Moderna y finalmente estuve en la Universidad Católica, donde me titulé como intérprete. No sé si el título tendrá el mismo nombre ahora, antes se llamaba Licenciatura en Interpretación Musical. Y bueno, luego me fui a estudiar a Europa, estuve 5 años en Alemania, donde hice un máster en música y también un Concertexamen, que es una especie de diploma para solistas, como más especializado en interpretación, ¿no? Y conciertos. Y luego hice un último posgrado en Salzburg, en Austria, que al principio no tenía presupuestado, pero luego pensé que tal vez estar un par de años más en una universidad y tener las facilidades para poder estudiar, practicar y aprovechar de hacer concursos sería algo muy valioso, y realmente fue así. Durante ese tiempo obtuve hartos premios, participé en hartos concursos. Algunos saqué más importantes que otros, por ejemplo, en el concurso Santa Cecilia, en Portugal, uno de los concursos más antiguos de Europa. Y a todo esto un dato interesante, el concurso Sigal también es uno de los más antiguos y tal vez sea el más antiguo en Sudamérica. No estoy completamente seguro, pero sí que tiene una trayectoria muy extensa. Y también gané un premio en el concurso de UNESCO. Y así empezó a formar una especie de carrera y aproveché de también conocer mucha gente, que creo que es lo más valioso de la experiencia de estudiar en el extranjero, ¿no? Conocer a otros músicos, profesores, gente con la que yo, por ejemplo, estudiaba, o gente que yo acompañaba en conciertos de alumnos que ahora son concertinos en orquestas como la Filarmónica de Viena, por ejemplo. Entonces eso es una experiencia muy enriquecedora. Aparte de, por supuesto, el hecho de vivir ahí, caminar por las mismas calles que los grandes músicos caminaron. Y así entonces, debo decir que estoy muy agradecido a mi formación. Para estudiar afuera también tuve mucho apoyo de distintas fundaciones. Tuve becas de la Corporación de Amigos del Municipal,
del Consejo de Cultura y también una beca del programa de intercambio alemán, el famoso DAAD, que fue una de las primeras que obtuve y que fue realmente una ayuda muy valiosa. Y así, bueno, he tratado de desarrollar una carrera de conciertos, sin dejar de lado, por supuesto, a Chile. Para mí es, por supuesto, un gusto colaborar con la Fundación Pianos para Chile. Y tengo varios proyectos también en mente de hacer música acá en Chile, organizar algunos eventos culturales, tal vez algún festival. Y también me interesa mucho abordar repertorios chilenos, aunque en realidad en cuanto a gustos musicales tengo un espectro muy variado y me gusta tocar todo tipo de música eh, de distintas épocas y trato siempre de integrar en mis programas algunos compositores que se toquen menos en Chile o que tal vez falten por ser descubiertos acá. Eso sería como bien resumida mi trayectoria. Danor, y una cosa un poco ya en el plano personal en este año tan difícil, ¿tienes una cierta nostalgia? Porque lo normal de Danor Quintero es que uno sabía que venía, iba y venía, digamos, y bastante a menudo, porque tenía compromiso tanto en Europa como aquí en Chile. Entonces yo recuerdo en los últimos años que ya terminaste tu etapa estudiantil, digamos, de alguna manera en Europa, te tocó viajar mucho. Yo te veía siempre en acción. Yo te decía, por ejemplo, por las redes, te decía, ya estás en acción. Y mucho viaje y venir. No, si la otra semana, alguna vez hasta nos topamos en el aeropuerto llegando de Ah, es vuelta. verdad, sí, tienes razón. Claro. Entonces, me imagino que sientes una nostalgia de no haber podido ir a Europa todo este año, ¿no? Y se fue Sí, sí, alargando. ha sido bien complicado. Tenía hartos conciertos y algunas Pues, giras muy interesantes, por ejemplo, en Asia. Y lamentablemente todo tuvo que cancelarse o posponerse. Los últimos conciertos que alcancé a dar este año fueron en Viena y en Londres en febrero, con de hecho un programa de música exclusivamente chilena. Y luego el último concierto fue acá en Chile, en Constitución, cuando recién habíamos dado el puntapié ah, inicial de los conciertos en regiones de la Fundación Pianos para Chile. Y bueno, ahí llegaron las cuarentenas y entonces cambió todo. Pero por otro lado, igual ha sido lindo estar acá en Chile tanto tiempo, algo que no hacía hace mucho. claro. Eh, Tuve Una más cosa tiempo para familiar. mí, claro, para aprender nuevo repertorio y para, digamos, abordar algunas obras que tal vez no me había dado el tiempo de estudiar y ahora traté de aprovechar la mayor cantidad de tiempo posible. Y bueno, entiendo que es una situación difícil, pero también lo es para todo el mundo, entonces no he sentido que me estoy quedando atrás o que, digamos, estoy perdiendo un poco el ritmo de la trayectoria, porque en realidad es algo que ha afectado a todo el mundo y hay que tener paciencia y ser responsable para que, digamos, en un futuro, ojalá lo más cercano posible, podamos resumir todas nuestras actividades en forma normal. Muy bien. Danor, vamos a pedirle a Javier, que está aquí presente, que nos cuente un poco eh, sobre el programa que abordaste en este recital y luego nos juntamos nuevamente para algunas consideraciones tuyas como Ya, intérprete de las obras y ahí nos despedimos de esta interesante conversación. gracias. Dale, Javier. Hola, Anor. Hola, Alex. Bien, el programa de esta noche es un ciclo muy especial de Maurice Ravel, el ciclo Espejos, compuesto por 5 piezas. Es bastante célebre esta suite por su dificultad, en particular por la de 2 de sus secciones, que vamos a explicar en detalle. Antes de hablar de la suite, quisiera contar un poco sobre Maurice Ravel. Este compositor frecuentemente se le asocia a Claude Debussy, que son 2 compositores franceses muy importantes,
y que constituyen un hito para el desarrollo de la música moderna. Incluso muchas veces se dice que si no fuera por Debussy y Ravel, el siglo XX no habría sido lo que fue, no habría llegado a desarrollarse de la forma en que lo hizo. Así de trascendente se considera su aporte. Podríamos decir que estos compositores siguieron explotando las posibilidades de la tonalidad, de la música tonal, que después se fue abandonando en forma paulatina. Pero antes de su ocaso, Ravel desarrolló aún más, por ejemplo, a partir del color de los instrumentos, a partir de las armonías extravagantes, de la exploración de distintas sonoridades. En este sentido, él fue un tremendo orquestador. Orquestaba obras, por ejemplo, tiene una muy conocida de los cuadros de una exposición de Mussorgsky, orquestada por él, una versión muy linda. También tenía música orquestal compuesta por él mismo, que es realmente excepcional, porque tenía una sensibilidad muy fina ante el timbre de cada instrumento. También la música para piano tiene este toque, si se quiere, orquestal, en el que hay una paleta de sonoridades muy amplia, y que consigue que el instrumento se muestre de una forma totalmente distinta a la usual. Se expresa con un cariz único. Tenemos armonías, como decían antes, armonías muy especiales, ¿ya? Por ejemplo, acordes que antiguamente se usaban para dirigir la música hacia un lugar, o que nos predisponían a encontrar otra sonoridad específica. Ravel comienza a utilizarlos como una herramienta para otorgarle un color especial a la música. ¿Ya? Empieza a explorar la armonía de una forma totalmente nueva, que no necesariamente va hacia un lugar específico, sino que es un poco más etérea, más difusa. Son líneas que fluyen y fluyen, una tras otra. Se le ha vinculado también con el movimiento pictórico llamado impresionismo, en este sentido, y a demostrar no la esencia directa de las cosas, sino cómo son en un momento específico, cómo les llega la luz, cómo se mueve el agua. Sobre su vida personal, Ravel estudió en el Conservatorio de París por muchos años, 16 años estuvo ahí, y tuvo varios maestros, entre los cuales destaca Gabriel Fauré, que es otro compositor francés muy importante. Tal vez él vivió un poco a la sombra de su famosa obra Bolero, ¿ya? El Bolero de Ravel, que es una obra muy especial, que tiene un ostinato, un motivo que se repite y se repite, y la orquesta va explorando distintas sonoridades. Esta pieza es sin duda la más conocida, pero tiene otras que son igual de buenas o incluso mejores, y esta pieza refleja la fascinación que tenía Ravel por la música española. La madre de él era vasca. Se ha dicho varias veces que los franceses componían mejor música española que los españoles mismos. Bien. Ravel también estaba muy obsesionado por la perfección, era extremadamente cuidadoso por la perfección formal, y en este sentido logró terminar pocas obras en comparación a otros compositores. Incluso toda la obra de él se puede escuchar perfectamente en un solo día. Por eso él se sentía un poco disminuido, por ejemplo, ante los grandes compositores que tenían muchas sinfonías o muchas grandes obras orquestales, o obras muy largas que duraban más de 50 minutos. Él vivió un poco convencido de que no era tan gran músico porque no tenía tantas creaciones. Y además postuló 4 veces a un premio que era el Grand Prix de Roma y nunca consiguió el primer lugar. Entonces, de alguna manera, no fue un músico que haya podido morir contento con su obra, que haya podido morir en gloria y majestad, digamos. Su personalidad también es interesante, y esto se refleja en la música que componía, porque, por un lado, la música de él nos sugiere un goce del mundo. Es música en la que casi se pueden sentir fragancias, colores, sonidos de la naturaleza, pero por otra parte también es bastante sobria y austera. El compositor, en este sentido, era una persona bastante solitaria, tenía pocos amigos, era soltero, no era un bohemio como uno se podría imaginar, por ejemplo, como Eric Satie, no era el típico músico francés que era un octámbulo. Aún así, a principios del siglo XX se integró a un colectivo de artistas que se llamaba Los Apaches. El ciclo que vamos a escuchar hoy, que escuchamos hoy, tiene una pieza dedicada a cada una de las personas que estaban en esta agrupación.
La primera se llama Polillas y evoca el vuelo nocturno de estos insectos. Tiene unos ritmos que son muy complejos y cromatismos abundantes. En la parte central tiene un bajo sincopado que hace un ritmo constante, como un ostinato también. Y esta parte es un poco más tranquila, pero aún así siempre tiene esta atmósfera como oscura o nocturna, crepuscular. Después tenemos Pájaros Tristes, que es una pieza inspirada en el canto de los pájaros, a la cual Ravel le da un toque de melancolía. Son varias melodías como que parecen distintos pájaros cantando al mismo tiempo, que de alguna manera se juntan, pero no llegan a constituir una unidad. Pareciera que cada uno está cantando independiente del otro, como perdidos en un bosque. Luego tenemos Una barca en el océano, que esta es una de las piezas famosas por lo difícil que es. Tiene muchos arpegios que van y vienen y que imitan el vaivén de las olas. Es una pieza bastante agitada, pero de alguna manera su sonoridad también es un poco apacible y etérea. Y luego tenemos La alborada del gracioso, que es tal vez la más difícil del set, que tiene unas famosas notas repetidas, y a lo mejor después bueno, nos puede contar algo de eso. Tiene unas notas repetidas que son muy exigentes a nivel técnico. Y este también es otro ejemplo de la fascinación de Ravel por la música de España. Y para terminar, el Valle de las Campanas. Esta pieza es famosa porque es muy exuberante, es muy rica en armonías y muestra mucha creatividad por parte del compositor. Danor, quisiera comentar algo de lo que dije, aportar algo distinto. Yo creo que de lo que tú hablaste hay un punto muy importante y que se traduce en lo difícil que es tocar la música de Ravel. En ese sentido, una de las grandes dificultades es combinar este mundo de colores y atmósferas que él crea en el piano, imitando cosas como, por ejemplo, el vaivén de las olas o el sonido de los pájaros en un bosque frondoso, tal vez el sonido de las campanas, el sonido de insectos, cosas muy sensoriales. Imitar eso y tratar de ilustrarlo mediante, mediante el instrumento, pero al mismo tiempo conservando ese estilo de Ravel que tiene que ver un poco con su personalidad, un poco austero, un poco calculador. Es lo más complicado, yo creo, porque su música es muy cuantificable, es muy mesurada. No hay mucha libertad y de hecho él trata de ser lo más preciso posible en escribir todos sus efectos y de alguna forma todo tiene que fluir y tratar de conservar en varios momentos una especie de distancia con emociones demasiado personales, demasiado apasionadas, creo yo. A él le gustaban mucho los mecanismos, los relojes, las cajas musicales. Él tenía varias cajas musicales en el piano o en su estudio. Y él tenía esa fascinación, digamos, por este orden y esta perfección como engranajes de un reloj. Y todo eso yo creo que a veces se traduce también en la música, cómo están escritas las notas con los ritmos exactos, que a pesar de generar cosas subjetivas o movimientos orgánicos como las olas o el viento o el agua, de alguna forma se trasluce en la escritura esta cosa un poco mecánica que tiene. Y yo creo que hay que tratar de congeniar las dos cosas porque, por un lado, no puede ser algo demasiado frío y algo parco en cuanto a color y expresividad en general, pero por otro lado tiene que estar siempre controlado y tiene que haber, digamos, una cosa que dé por entendido esta perfección que él buscaba, creo yo. Eso para mí, aparte de, bueno, de las dificultades técnicas, pero por otro lado la música de Ravel está muy bien escrita para el piano y creo yo que incluso los pasajes más difíciles son todos siempre de alguna forma solucionables
teniendo alguien un buen instrumento y una buena técnica, eso se puede trabajar. Pero yo creo que, claro, tratar de lograr esa especie de perfección y ese balance es lo más complicado para interpretar su música. Muy interesante lo que se ha comentado aquí. Yo tengo recuerdo también de una interpretación muy, muy linda tuya, Danor, de Gaspar de la Nuit, porque tú fuiste el laureado del último concurso Arrau que existió. Sí, el último, que se hizo El una edición último, internacional, claro. claro, en la edición internacional. Tú fuiste uno de los laureados ahí y me acuerdo que tocaste Gaspar de la Nuit Sí. con una interpretación muy, muy, muy linda y que llamó mucho la atención al jurado, recuerdo. Y también me imagino que Ravel es un compositor que te es muy cercano, ¿no? Porque has tocado mucho repertorio de él o Sí, está he tocado dentro de... bastante. Yo creo que ha pasado por algunas etapas. Hay veces donde he tocado un poco más su música, pero en general sí puedo decir que tengo bastante repertorio de él. Toqué varias veces la sonata para violín y piano, también la famosa Tzigane en la versión con piano. Me aprendí el concierto de la mano izquierda, hice Gaspar de la Nuit, Mirroar, Juegos de Agua, La Pavana. Sí, la verdad tengo harto repertorio por él, pero yo creo que mi fascinación se puede extender al repertorio moderno en general de finales del siglo XIX y primera mitad del siglo XX. Cuando empiezan a explorar otras técnicas de escritura musical y cuando ya tenemos, digamos, el piano moderno o lo más cercano al piano que tenemos hoy en día. Yo creo que toda esa gama de compositores que surgieron durante ese tiempo, Bartók, Ravel, los rusos Prokofiev, también Debussy antes, compositores un poco más desconocidos, por lo menos en Chile, como Enesco, Mettner. Hay una lista de compositores que siempre me han interesado mucho y cada vez que he podido he tratado de abordar su música. Así que sí, la verdad es que tengo bastante predilección por ese repertorio. De hecho, ahora estoy tratando de hacer lo contrario, que es tratar de abordar repertorio más romántico, más tradicional, como digamos por una cosa de formación personal. Ahí estoy tratando de aprender obras que son muy tradicionales de la música clásica, como por ejemplo las polonesas de Chopin o tal vez cosas de Liszt, de Brahms. Pero sí, la verdad siempre me siento muy en casa con este tipo de repertorio moderno. Bien. Bueno, Danor, te queremos agradecer estos minutos que, bueno, fueron bastantes minutos, muy interesantes. Gracias. Bueno, y al público que nos está escuchando y que nos acompañó en esta transmisión, lo dejamos invitado a que se sigan, eh, que nos sigan acompañando en estas transmisiones que van a durar hasta el 20 de diciembre, con transmisiones por lo menos 4 o 5 por semana. Entonces, cordialmente invitados, síganos en nuestras redes sociales y también en las páginas web. Todos los conciertos van a ser transmitidos por el canal de YouTube de Glaciar Digital. Y bueno, nos encontramos en una próxima. Adiós Javier, adiós Danor, nos vemos en la próxima. Adiós, muchas gracias. Hablamos. Chao. Luego.